el día de hoy para platicar sobre temas del cerebro, cómo cuidar nuestro cerebro, qué hacer. Estamos abriendo el WhatsApp para todas sus preguntas, ya tenemos muchísimas aquí y tenemos a uno de los mejores neurólogos en este país. Para mí es un gran honor poder platicar con el doctor Arturo Contreras Marín, neurólogo clínico. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias por tu invitación, Luis, todo un gusto poder compartir unos minutos contigo. Oye, a ver, dinos primero, no tenemos mucha conciencia del cuidado que necesita nuestro cerebro, así como hacemos ejercicio o como tratamos de alimentarnos de maneras particulares. También tenemos que darle atención a nuestro cerebro, pues el órgano más importante, supongo, después del corazón, antes del corazón. Digo, no sé si hay rankings de órganos importantes, ¿no? Pero okay, pues es fundamental. Pues yo opino que desde mi punto de vista, el cerebro es el órgano más importante de todos, ya que es el órgano rector de todas nuestras funciones fisiológicas. Uh-huh. Entonces sí hay cosas que tenemos que cuidar del cerebro. Oye, dinos algo, ¿cómo cuidamos nuestro cerebro? Bueno, primero, mantener hábitos saludables en general, que son hábitos de sueño, hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio, actividades lúdicas, no lúdicas, todo que genere una vida placentera y plena. Es lo que hay que hacer para cuidar el cerebro. Sobre todo, fomentar la génesis de nuevas sinapsis, y esto se logra con actividad intelectual y actividad física. Creíamos antes que iban separadas las actividades intelectuales y las actividades físicas. En realidad se tiene que tener actividad intelectual acelerada y actividad física adecuada. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Pues hay que tener mucha actividad intelectual. Hay que leer mucho. Hay que leer, hay que ver cine, por ejemplo, es bueno. Porque ver ahí cine hay un asunto interesante, es una actividad lúdica, pero no es tan recomendable en exceso. Yo siempre recomiendo con mucho mayor énfasis la lectura. La lectura es uno de los hábitos que nos hace tener cuidar nuestro cerebro. Y cualquier otra actividad intelectual que tú puedas aprender que no sea lo que haces habitualmente sirve. Hoy en esta época de quien le llama el hombre posmoderno, la era así de la posmodernidad, en donde tienes estrés 24 horas y siempre estás pensando en el trabajo, hay mucha gente que está así, de repente nos olvidamos del tema de algo lúdico y de pensar en otra cosa o de jugar en otros temas para poder fomentar la actividad cerebral, ¿no? Es cierto. Para tener una buenos cuidados cerebrales, obviamente hay cosas importantes que hay enumerando uno por uno, pero uno es el sueño. Okay. Siempre un hábito de sueño de 7-8 horas diarias de un adulto sería adecuado. Las actividades físicas son indispensables. Y luego uno dice, no tengo tiempo por trabajo, por estudio, por lo que usted quiera. Y entonces así, como uno tiene horario de comida, uno debería tener un horario de realizar actividades deportivas y un horario para tener actividades de lectura, etcétera, que nos puedan relajar. Yo siempre considero que los horarios no deben ser más allá de 8 horas, los horarios laborales, y el resto dividirlos en actividades de cuidado personal y actividades lúdicas y no lúdicas que nos sean agradables, ¿no? Nos preguntan, doctor, muchas cosas aquí en las redes sociales. Nos dicen, por ejemplo, ¿cuándo sé que tengo que ir a un neurólogo? ¿Cuándo tengo que ir a un neurólogo? Bueno, el neurólogo trata distintas enfermedades, todas las relacionadas con el cerebro. Cefalea es una de las causas muy frecuentes de consulta en neurología. Cuando hay mucho dolor de cabeza que excede 3 o 4 a la semana, hay que acudir a un neurólogo principalmente. Epilepsia es la siguiente causa de consulta neurológica. Esto es la presencia de crisis epilépticas en sus diversas formas. A la primera presentación de una crisis epiléptica hay que acudir al neurólogo. De las siguientes causas de consulta neurológica pueden ser las demencias, que es así se les llamaba antes, ahora se conocen como un rubro de enfermedades por deterioro cognitivo, entre ellas el Alzheimer. Toda pérdida de memoria, cualquier pérdida de memoria hay que acudir al neurólogo para una buena valoración neurológica. ¿Qué es una pérdida de memoria ahí a lo mejor? Porque ya cuando se te olvida absolutamente todo, pues sí, es importante. ¿Qué pasa si un día a lo mejor estás muy distraído? ¿Es bueno ir ahí al neurólogo? O sea, ¿cómo medimos esa pérdida de memoria? El deterioro cognitivo es difícil. En realidad, la primera causa de deterioro cognitivo en el mundo es la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, existen otras causas de deterioro cognitivo.
En Alzheimer, hablando de frecuencias, como es la primera causa, debo decirte que es una enfermedad que es muy larga en su evolución. Empieza, bueno, se nota a los 60, 70 años, pero en realidad la pérdida neuronal acelerada empieza entre los 40 y los 50 años. Entonces, a los 40 y 50 años es donde nosotros deberíamos hacer algo por nuestro cerebro. Y entonces cualquier olvido o pérdida de memoria de cosas recientes que nosotros notemos en nuestra persona es digna de atención y digna de estudio para acudir a un neurólogo. Hay visitas preventivas, por ejemplo. Así como en el caso de mujeres, obviamente vas al ginecólogo una vez al año o más, o vas a una rutina de chequeo general una vez al año o más. En realidad, como tal, como una visita preventiva neurológica, no existe tal consulta. Sin embargo, sí los médicos de atención primaria, es decir, médicos generales, médicos internistas y cualquier otro médico a quien uno le comente, el paciente le comente que hay una pérdida de memoria o inatención, puede referir al paciente neurólogo, porque aquí hay otro tema. En México existe una cantidad exageradamente pequeña de neurólogos y realmente no es suficiente para atender a la población. Eso es importante también tomarlo en consideración. De hecho, lo están saludando, doctor. Muchas Varios gracias. de sus pacientes lo están escuchando. Ahorita les mandan por ahí saludos. Una paciente que tiene en León, Guanajuato, nos acaba de escribir, de hecho, que le manda por ahí saludos. Nos preguntan aquí, y se repite una y otra vez, ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, ir a un neurólogo son cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas, son rubros totalmente distintos. Un psicólogo es una persona, un profesional de la salud que se encarga específicamente de nuestra salud mental, sin que exista para ello un déficit orgánico, ¿no? Y un psiquiatra es un médico que se dedica también a la salud mental, donde no existe un deterioro orgánico, es decir, real, funcional del cerebro, que puede prescribir medicamentos y el psicólogo no. Esa sería la diferencia entre los dos, pero un neurólogo es un médico completamente diferente. Se encarga de la salud cerebral, que sí tiene que ver con la salud mental. Sin embargo, cuando hago la distinción entre salud cerebral y salud mental, me estoy refiriendo a que el neurólogo trata enfermedades que tienen que ver con algún daño orgánico específico, ya sea traumático o sea funcional o neurodegenerativo del sistema nervioso central o periférico. Nos preguntan, se repite mucho también esto, ¿qué afecta al cerebro en materia, por ejemplo, alcohol, colesterol, alguna comida en particular que afecte al cerebro? Y la otra te pregunta también, en contra de la misma, ¿qué beneficia al cerebro en cuestión de alimentación o vitaminas o cosas por el estilo? Nos preguntan mucho. Es complicado decirlo. El cerebro tiene que cuidarse. Algunos de los mitos que existen en realidad del cerebro son o mitos cardiovasculares, ¿no? Que una copa de alcohol no sirve para el corazón. En realidad no hay una dosis de alcohol segura. Toda dosis de alcohol mata neuronas. Eso habríamos de empezar por ahí. Hasta una sola copa. Y el resto de cosas, todas las drogas de abuso, las que se están autorizando para uso lúdico en la actualidad, tienen que ver con el daño cerebral. Entonces habría que manejar con cuidado esos temas. Todo lo que no sea natural puede dañar al cerebro. Y en realidad los alimentos, no te puedo decir qué cosas son buenas o malas. Hay que tener una dieta equilibrada con todos los grupos alimenticios en nuestra dieta, porque hay cosas indispensables. Comer proteínas animales es indispensable. Comer proteínas vegetales es indispensable. Las personas que por voluntad propia dejan de consumir proteínas animales debieran tener un suplemento con vitamina B12 de forma mensual para sostener las necesidades de este sustrato básico en los pacientes, ¿no? Preguntan aquí, voy ya directo con muchas preguntas así como más específicas. Nos dice por aquí, ¿las benzodiazepinas afectan la memoria? Claro. Las benzodiazepinas, que son fármacos que habitualmente en el pasado se usaron como ansiolíticos y posteriormente se usaron para tratar algunos problemas de insomnio, que son todos el diazepam, clonazepam, alprazolam, particularmente las de vida media larga como el clonazepam, se han relacionado directamente con el deterioro cognitivo de los pacientes y con la pérdida de memoria.
siempre un médico psiquiatra, médico neurólogo, que son los que más fácilmente damos este tipo de fármacos, los prescribimos, debemos tener cuidado que sea totalmente necesario en los pacientes. Si un paciente lo necesita, pues por supuesto que es indispensable, claro, pero tratar de hacerlo con cuidado porque sí se han relacionado con la pérdida de memoria. Nos preguntan aquí, soy epiléptico, tomo medicamento topiramato y valporato, ¿esto me puede dar Alzheimer o demencia? ¿Cómo puedo prevenirlo? No, bueno, un paciente epiléptico que tome diversos antiepilépticos, debo decir que la mayoría de los antiepilépticos tiene efectos adversos y algunos de ellos son deterioro cognitivo. Sin embargo, para los pacientes epilépticos hay que decirlo claro, las crisis epilépticas y la actividad epiléptica cerebral, la actividad anormal, son más dañinas que los propios fármacos. Entonces siempre les aconsejaría no dejarse llevar por digamos, luego leen los efectos adversos de cada fármaco y se espantan y los dejan de consumir. Es más dañino para cada paciente la misma actividad cerebral y las crisis epilépticas. Con cada crisis epiléptica mueren grupos de neuronas que los fármacos, aunque hay que hacer una elección adecuada de cada fármaco antiepiléptico para los pacientes, que sea el que menos daño le pueda causar al paciente. Nos preguntan aquí, doctor, y esto también se repite mucho, mi mamá se murió de un infarto cerebral, a mi hermana también le dio un derrame cerebral hace poco, ¿es hereditario? ¿Tengo que cuidarme? Generalmente la enfermedad vascular cerebral se divide en dos. La enfermedad vascular cerebral isquémica, que era lo que se le llamaba en el pasado embolia, actualmente infarto o accidente vascular cerebral isquémico, y el hemorrágico. Generalmente es multifactorial, es decir, tiene que ver con factores de riesgo como edad, como enfermedades sobreagregadas como diabetes, como hipertensión arterial. Entonces lo que hay que hacer, hay que cuidar. La edad no la podemos cuidar, entra en los factores no modificables, pero la hipertensión y la diabetes hay que cuidarla y mantenerlas controladas. Y sobre todo, hablando de enfermedad vascular cerebral, el hábito tabáquico, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo que completamente tendríamos que cuidar. Se nos está acabando casi el tiempo y está buenísimo esto, doctor. Te vamos a invitar en otras ocasiones si nos das oportunidad. Claro, con Pero gusto, Luis. Déjame cerrar con dos preguntas. Una muy, muy interesante que se repite mucho. Me dio COVID, ¿hay afectación de neuronas? ¿Sabemos algo? Por supuesto, el COVID es un coronavirus, los coronavirus son viejos conocidos de los seres humanos. Este es un nuevo coronavirus, por supuesto, pero particularmente y desde que el síntoma, uno de los síntomas principales fue la pérdida olfativa, el olfato se pierde porque hay grupos neuronales en las vías respiratorias, sabemos que era neurotropo, por supuesto que tiene que ver con muchas secuelas, algunas cognitivas que está dejando el COVID y algunas otras secuelas que está dejando el COVID desde el punto de vista cerebral, aparte de la pérdida cognitiva, es aumento de movimientos anormales tipo parkinsonismo y algunas otras de sistema periférico como síndrome de Guillain-Barré, y sí efectivamente puede afectar al sistema nervioso central o periférico de diversas formas. Habría que analizar a cada paciente en particular. Esta es una pregunta buenísima para cerrar. Hablas de actividad física y esta también se me repitió varias veces. ¿Qué tan bueno es el sexo para el cerebro? Muy bueno, sin duda, ¿no? Sí. Por supuesto, hay que tener una vida sexual satisfactoria. Ok. Nos dicen aquí también un par de preguntas más. El asunto de mi abuelo padeció Alzheimer, ¿es hereditario? También hay que segmentarlo. La enfermedad de Alzheimer, si hay genes ligados a la enfermedad de Alzheimer, cuando es en edades tempranas, antes de los 40, 50 años, son la presenilina 1, gen de la presenilina 2 y 3, y cuando se adquiere en edades más allá de los 60, 70 años, podríamos decir que es multifactorial y tiene que ver con muchos factores en los pacientes. Nos dicen aquí también en el WhatsApp, esta se repitió muchísimo, ya para cerrar, ¿cuántas horas es lo que se debe de dormir? Es variable en cada paciente, habría que conocer a cada uno. Mínimo. Pero vaya entre las 5 horas y 7 horas, dependiendo de los grupos de edad de cada paciente.
Doctor, te aprecio muchísimo que hayas venido aquí con nosotros. Estamos con uno de los mejores neurólogos en este país, es el doctor Arturo Contreras Marín, neurólogo clínico. Mucha gente está enojada por lo que dices de la copa de vino y de que, o sea, afecta, pero no estás, o sea, no son todos moralistas. Realmente, ¿no? O sea, la copa de vino fue preconizada mucho tiempo como cardiovascularmente saludable. En realidad, todas las publicaciones médicas dicen que no hay dosis de alcohol segura. Entonces, es una decisión personal de cuánta cantidad de alcohol tiene que tomar uno. Eso es uno libre, pero sí se ha asociado con pérdida neuronal. Que no es la satanización, sino el estar consciente de qué es lo que te vas a tomar. Cada quien decide cuánto, cada quien decide cuándo y qué cantidad, sin duda. Bueno, híjole, nos llegaron cantidad de preguntas. Doctor, ¿cómo te podemos seguir? Con todo gusto, en Facebook como drarturocontreras.com, facebook.com o en Instagram, que hacemos publicaciones frecuentes, por supuesto. Subimos todo esto a nuestras redes sociales, son las 8:58. Doctor, muchas gracias. Día Mundial del Cerebro, recomendación para quien te escucha en este día, el Mundial del Cerebro. Cuidar el cerebro, tener actividad física, tener actividad sexual y en general una vida saludable. Si tienes actividad sexual y tomas vino, no sé. Son factores. No, ahí ya queda así ya. Es una pregunta. Ya tuve sexo, ya tuve. Es una vida saludable en general para cuidar al cerebro. Muchísimas gracias, doctor. Un honor. Que estés muy bien. Regresamos. Muchas gracias.